Muy bien, entonces, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, en especial si estás retomando este negocio o si quieres arrancar con el pie derecho, si eres nuevo y quieres arrancar con el pie derecho. Quiero contarte varias cosas que me sucedieron a mí, ¿sí? Que me sucedieron cuando estaba comenzando con este negocio, cuando estaba empezando con todo esto del dropshipping. Y son precisamente esos errores que no quiero que tú cometas, o que si bien fue que retomaste de nuevo este negocio porque antes ya habías estado con nosotros y estás de nuevo aquí, entonces también esta clase te va a servir mucho para que sepas cómo arrancar de nuevo con el pie de negocio, perdón, con el pie derecho en este negocio, y tratarlo como un negocio real, como un negocio auténtico que te va a dar muy buenas ganancias. Entonces comencemos. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar ahí en el chat de la reunión. Igual al final de la clase, pues vamos a estar hablando un poco o respondiendo un poco las dudas que tengan sobre este tema. ¿Me confirman, por favor, si están mirando mi pantalla? Me pueden hacer una manito hacia arriba, me pueden reaccionar con una manito si están observando la pantalla. Listo, muy bien. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar de esto. La vez que nos quebramos, cómo volver a comenzar con el pie derecho, cómo volver a empezar o cómo comenzar con el pie derecho en tu negocio de dropshipping. Chicos, nuevamente, antes de comenzar, les hago una advertencia. Lo que vamos a ver hoy, que vamos a ver en este momento, es basado en la experiencia personal, en lo que nos pasó a nosotros en la primera tienda que tuvimos, ¿sí? Varias de las cosas que te voy a decir acá están basados en lo que nos pasó y en lo que aprendimos en cada etapa de lo que sucedió. Puede que en otros lugares o con otros mentores veas algo diferente. Lo que quiero es que aprendas un poquito de mi experiencia y pongas en práctica todo aquello que te pueda o no servir para lanzar de nuevo tu negocio o comenzar con este negocio como se debe hacer, como se debe hacer. Entonces vamos a hablar de eso, la vez que nos quebramos. Es interesante porque los mentores casi nunca hablan de sus fracasos. Casi nunca nosotros nos ponemos a hablar de lo que nos ha pasado, de nuestros fracasos. Siempre mostramos cifras y el éxito y mostramos estrategias y yo vendo tanto y demás. Y muy pocos gurús hablan de cuánto han fracasado, de cómo les ha ido, ¿sí? Y pienso yo que también es importante desde el fracaso entender qué es lo que podemos hacer para llegar al éxito. Y eso espero que en esta mañana te aporte mucho y sea muy valioso para tu aprendizaje y para que inicies este negocio. Entonces voy a comenzar con nuestra historia y empezamos aquí. En el 2020, ¿cierto? Encontramos una oportunidad de negocio durante la pandemia y era de poder vender desde nuestro propio hogar y generar ingresos vendiendo productos a nivel nacional. Era una oportunidad muy buena, eso lo vimos en ese momento. Entonces así que empezamos a emprender. Conocimos a Santiago y a NSC, que en ese entonces pues era un poco menos robusto de lo que hay en este momento, y empezamos con este producto que ustedes están viendo ahí. Era un café verde, se llamaba café verde. Bueno, en ese entonces tenía otro nombre, ahora lo encuentran así con café verde ramé, y tenía esta franquicia de Crecel. De hecho, Crecel fue una de las primeras bodegas con las cuales nosotros comenzamos. Muy buena bodega, muy buenos productos, nos funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque puntualmente en ese momento había un boom, que era el de la salud. La gente estaba en la casa y había un boom. Se querían cuidar, hacían dietas, hacían ejercicios, veíamos que había gente que hacía rutinas en su hogar. Posiblemente muchos de los que están acá conectados lo hicieron. Entonces salió de la nada un boom por la salud. Y el café verde
se ofreció como una alternativa para poder tener, ¿cierto? Un complemento para mejorar la salud durante la pandemia. Fue todo un aprendizaje, un autodescubrimiento tanto de mi parte como de mi equipo de trabajo, que en ese momento éramos dos personas. Era yo y mi papá también. Éramos yo y mi padre, dos personas en ese momento. Entonces, mientras yo estaba montando las campañas, aprendiendo de la mano de Santiago, aprendiendo de la mano de los mentores que habían en el ecosistema en ese momento, eh, debo decir que el ecosistema digital de Meta no era tan robusto, era mucho más rudimentario, si se puede decir. Entonces, las campañas eran un poco más sencillas a la hora de los resultados, no eran campañas tan elaboradas como lo es hoy, que hoy tenemos campañas que ya hablamos de inteligencia artificial, de un algoritmo. En ese momento, Meta también estaba como explorando su plataforma publicitaria en el país y pues no era la gran cosa que era hoy. Sin embargo, era muy rentable y vendíamos a través de mensajes de WhatsApp. Teníamos una línea de WhatsApp. Al principio ni siquiera era obligatorio tener un WhatsApp Business, sino que teníamos un WhatsApp normal y ya después, pues Meta hizo obligatorio tener WhatsApp Business, entonces nos fuimos a un WhatsApp Business de negocio. Fue todo un descubrimiento en todo sentido, ¿sí? Tanto en el sentido de entender cómo hacer un negocio desde casa, como también en el sentido de poder ganar dinero extra mientras estábamos trabajando en nuestros propios empleos. Ahora, ¿qué pasó? Mientras mucha gente se quedaba sin trabajo, mientras mucha gente la despedían porque sus empresas quebraban, nosotros estábamos vendiendo y estábamos generando ingresos mientras estas personas pues no sabían qué ponerse a hacer. Eso fue algo muy bueno y alcanzamos a vender hasta 10 pedidos al día, que para empezar era muy bueno. Teníamos 10 pedidos al día, 10 clientes diarios que nos pedían y despachábamos, ¿sí? Pero, y acaba la primera enseñanza, no teníamos buena organización. Y todo lo que pasaba lo anotábamos en una libretica. Al principio funcionó porque eran poquitos pedidos y estábamos en toda esa etapa de aprendizaje. Pero luego no sabíamos qué pasaba con nuestro negocio. Algo que me recuerda mucho a los tenderos, de pronto me puedes reaccionar ahí en la reunión. Si recuerdas esos tenderos de barrio que tenían un cartón de cigarrillo Boston, ¿cierto? Donde ahí anotaban todos los contados. Cuando llegaba alguien y pagaba, tachaba cada contado. Y al final del día uno ni sabía el señor cómo se daba cuenta qué dinero tenía, porque pues era un montón de cartones de Boston o un cuadernito, ¿cierto? Anotado todo. Y aunque en su mente estaba el dinero, al final, ¿cómo le hacía ese tendero entender a alguien que tenía plata? No, era muy difícil, porque esa información resultaba en su mente. Bueno, más o menos así pasaba con nosotros. Éramos como una especie de tiendita de barrio. Anotábamos todo en un cartoncito, en una libretica, así como lo ven ahí en la foto. Tachando quienes sí ya compraron, quienes no, tachando aquí y allá. Nos funcionaba, pero era muy desorganizado. Vendíamos, sabía que teníamos dinero, pero ¿por qué lo teníamos exactamente? ¿Y qué pasaba con nuestros clientes? No lo sabíamos. Nos pasaba mucho que a veces alguien nos escribía al mes y medio, diciendo quiero otra bolsita. Y en medio de nuestra desorganización le pedíamos nuevamente los datos, cuando ya o nos tocaba venir a la libreta a ver quién era. Ay, ¿este quién es? A veces ni siquiera anotábamos bien los números y esa información se perdía. No sabíamos muy bien qué funcionaba. La verdad, muchachos, es que
cuando comienza la mayoría de personas en este negocio, cuando empiezan así, anotando todo de manera muy informal. Y está bien hasta cierto punto porque estás aprendiendo. Pero si por eso, o esta era una de las prácticas que tenías antes de abandonar el negocio por X o Y motivo, o si así es como lo estás haciendo en este momento, te invito para que abandones ese sistema, porque es un sistema que al final se vuelve muy insostenible, un sistema que no funciona. Y ahí va nuestra primera enseñanza. Trata a tu negocio como algo real. Así no sea tu fuente principal de dinero, así estés trabajando en otra cosa mientras relanzas tu tienda o mientras inicias con tu negocio nuevo. Trátalo como algo real. Y algo real no se escribe en una libretica de barro. Algo real se anota en un software especial, que no tiene que ser algo en lo que inviertas demasiado dinero. Una tabla de Excel o de Google Sheets ahí en tu Drive, en donde con columnas sepas en qué va cada cliente, en donde tengas toda la información de nombre, número de teléfono, dirección, ciudad, en dónde está ubicado, qué fue lo que te pidió. Miren, como por ejemplo esto, una simple tablita en Google Sheets como esta te ayudará a entender quién es tu cliente, fecha del pedido, nombre, el número de la guía, qué es lo que te ha pedido. En las notas, qué es lo que ese cliente te dijo, en qué estado está su pedido, cuál es la dirección, en qué ciudad se encuentra. Todo esto, todos estos datos son fáciles de anotar en una hoja de cálculo como esta, muy sencillo. Y es gratis también. Y eso te ayudará a tener una organización y que tu negocio se vea como algo real. Entonces, esa es la primera enseñanza que quiero que te lleves. Anota todo. No tiene que ser un Excel si de pronto te trabas con Excel. Lo puedes empezar a anotar en un Word si eso es lo que quieres. Puedes usar un CRM si te gusta más eso o algún programa similar. Pero lo que quiero que te lleves de enseñanza hoy es que si antes anotabas en una libretica o en un cartoncito de Boston, bota eso y anota todo en un software como este, para que tengas la organización de tu negocio así. Esa fue una enseñanza que aprendimos que si lo hubiéramos hecho en su momento, tal vez no nos hubiera pasado lo que más adelante vamos a ver. Entonces, esa es nuestra primera enseñanza. Anoten todo y no tienen que vender millones para empezar a hacerlo. Desde ya, desde su primera campaña, empiecen a anotar a sus clientes, empiecen a anotar sus datos, por dónde les están despachando, qué les están despachando, qué es el valor del pedido, qué cosas le está diciendo ese cliente. Anótenlo y verán que se lo van a agradecer o me lo van a agradecer algún día. Entonces, esa es la primera enseñanza. Empezar a tratar todo como algo real y anotar todo lo que pasa con nuestro cliente en un buen software de gestión. Pero bueno, entonces seguía pasando el tiempo. ¿Y qué pasaba con el dinero que ganábamos? Con el dinero que ganábamos pagábamos la publicidad y el restante nos lo repartíamos entre mi padre y yo. Bueno, éramos como esta foto, como cuando a uno le dan el día del pago. Podíamos tener hasta 1 millón extra, 2 millones extra para cada uno al final de mes. ¿Sí? No sé si esta foto te parezca algo similar y es como el sentimiento que tienes cuando empiezas a hacer tus primeras ventas. Así éramos. Ah, ya llegó el día de gastar y gastar y gastar, qué chévere. Pero no sabíamos que nuestro negocio estaba así. Estábamos desangrando sin saberlo. Claro,
Pagábamos la publicidad, que en ese entonces era, no sé, 500.000 pesos, algo como así. Y ya el resto, que era como unos 2 millones en total, después de pagar la publicidad nos quedaba 1.500.000, a veces nos quedaba cada uno, nos quedaba 1 millón, otras veces 700.000 pesos, otras veces 800, algunas veces menos, pero no bajaba de unos 500.000 pesos. Éramos felices, pues a quien no le cabe o a quien no le gusta 500.000 pesos extra cada mes, pero no sabíamos que el negocio se estaba empezando a ver de esta manera. Nuestra gallinita de huevos de oro se estaba empezando a quedar sin fondos, porque para lo único que trabajábamos era para pagar una publicidad y el resto para gastarlo y ya. Y chicos, es un error muy común que también he visto cuando comenzamos este negocio o cuando nos quebramos la primera vez que intentamos hacerlo, nos quebramos y nos toca volver a hacer lo que hacíamos antes. Entonces, ¿qué he visto? Que le echamos la culpa al sistema. Es que vender eso es muy difícil. Es que me toca hablar con mucha gente. Es que la verdad eso no funciona. Es que yo necesito pagar deudas. Y nos quedamos en un montón de cuando no vemos que en realidad nos falta gestionar mejor el dinero. ¿Cuál es la enseñanza número 2? Que es lo que yo quiero que te quedes grabado hoy. Y es esta: no gastes todo tu dinero. Más bien, ponte un salario y con el resto reinviértelo en tu negocio. Muchachos, si yo hubiera sabido eso en ese momento, hubiéramos crecido de una manera impresionante, porque teníamos un muy buen potencial de crecimiento. Estábamos ganando cada uno extras 1 millón de pesos al mes en tan solo unos meses. Eso son números muy, muy buenos que sé que es posible que tú empieces a tener en este momento. Pero ¿qué pasa? Que no, como no lo veíamos como un negocio real, todo lo que entraba básicamente salía. Se iba en publicidad para pagarla del siguiente mes, que eso es un gasto. Y al mismo tiempo, lo demás se gastaba en cosas nuestras. Y eso no debe ser así. Te invito para que entonces lo que debes hacer es coger tu ingreso y dividirlo, tanto para publicidad. Te vas a colocar un sueldo proporcional, digamos, si te entran 500.000 pesos, no vas a poner la mitad como tu sueldo, porque en este momento no puedes. Libra primero tu publicidad. Y si tu publicidad son 100.000 pesos, entonces te quedan 400. ¿Qué tal si por ahora de esos 400, sí? ¿Qué tal si para ti te quedas con 150.000 pesos de sueldo? Y el resto es una especie de colchón financiero que te ayudará a tener una inversión por parte de tu negocio, ¿sí? Para poder reinvertir ese dinero en publicidad o para que el día de mañana que las ventas no sean tan buenas, tengas de dónde sacar para cubrir tus gastos. Si lo haces así, vas a tener una mejor gestión financiera de tu negocio. Al mismo tiempo que tienes dinero extra para lo que quieres ganar, puedes seguir pagando publicidad y tu negocio no queda en la quiebra porque tiene una inversión propia. ¿Y qué hacer con ese dinero? Reinviértelo, reinviértelo en publicidad. Vuelve y si ya no pagas 500.000 pesos de publicidad, o perdón, como es en el ejercicio, si no pagas 200.000 pesos de publicidad, ¿ahora qué? Vas a invertir el restante, que vienen siendo, vamos a hacer acá la cuenta, si teníamos que era 400 lo que nos quedaba, ¿cierto? Ganamos 500.000 pesos y decimos que estábamos sacando publicidad de 200.000 pesos
y nos pusimos un salario de 150, ahora tu publicidad no va a ser de 200.000, sino que va a ser de 350.000. Al siguiente mes puedes hacer lo mismo, porque si te está yendo tan bien que estás teniendo esa ganancia, entonces, ¿qué puedes hacer? Listo. Si con 200.000 tengo 500.000 de ganancia, muy seguramente con 350.000 voy a tener al menos unos 100.000 pesos. Y si es así, entonces ya sé que ya no voy a ganar 500.000, sino 600.000 pesos de ganancia. Ah, qué bueno. Ya tengo más para reinvertir, más dinero para mí, proporcional, más para reinvertir y mi negocio sigue avanzando. De esa manera, no gastas todo lo que entra, sino que lo vas invirtiendo en tu propio negocio para que éste crezca a medida que vas teniendo dinero. Chicos, este es el mejor consejo que les puedo dar empezando. Manejen así el dinero. No se gasten todo lo que entre, no se gasten. Si tienen deudas, traten de solucionarlas con lo que haces en este momento. O bueno, o paga deudas con ese dinero, pero no con todo lo que entre. Hubiera entendido eso en su momento, no me hubiera quebrado y mi negocio hubiera subido y hubiera seguido subiendo. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Ya tenemos nuestras dos enseñanzas y quiero que me digas en el chat o que reacciones en la reunión si te parece que esas dos enseñanzas te sirven para tu negocio hoy, si quieres aplicarlas en tu negocio, si crees que te va a servir para lo que estás haciendo. Muy bien, veo que sí les está gustando, así que sigamos. Listo, teníamos dinero, teníamos varias ventas al día. Aunque las anotábamos en una libretica, ahí teníamos ventas, ¿sí? Teníamos un producto que en su momento era ganador, que era el café verde. ¿Qué pasó? Que ese boom del que hablamos en este momento empezó a bajar. ¿Por qué? Porque a medida que las medidas por el coronavirus empezaron a bajar, la gente empezó a volver a sus viejos hábitos. Empezó a salir más de rumba, empezó a comer más, ¿sí? Empezó a engordarse y se olvidó de la salud poquito a poquito. Teníamos personas que nos hacían recompra, pero también hubieron otros factores. La empresa que fabricaba el café verde, resulta que como aduana le empezó a pedir varias cosas, subieron de precio el producto. Y ahora las personas ya no lo compraban en ese precio, porque había mucha imitación en el mercado que lo vendía mucho más barato, aunque con menos beneficios. Le cambiaban la fórmula, pero le ponían el mismo nombre o uno parecido. Y la empresa no tuvo el buen tino de registrar la marca, sino bajo la que ven en este momento, que se llama Ramé. Ya Ramé era una marca más costosa y a nuestros clientes ya no les gustaba el sabor porque también tuvieron que cambiar un poquito la fórmula debido a los costos de importación y demás. Mejor dicho, este producto ya no sirvió. Tuvimos que buscar otro. ¿Y cuál encontramos? Bueno, se los voy a mostrar. Encontramos una bodega por acá de calzado. Era calzado nacional, ¿sí? Era una bodega de calzado como el que vemos en la fotografía. Un calzado muy bonito, era calzado de imitación porque no era marca propia, pero a la gente le gustaba mucho y lo compraba y lo vendíamos mucho. Así nació una tienda, la cual bautizamos Ultra, como vemos aquí. Así nació Ultra. Ultra era una tienda de calzado masculino. ¿Por qué masculino? Porque
Pues en realidad el calzado femenino estaba a la vuelta de la esquina. Tú salías a cualquier lado y pues podías ver fácilmente calzado para dama, pero para hombre era un poquito más escaso. Y la verdad es que cosas para dama hay muchas, pero para hombre a veces no tanta. Y era un mercado que estaba ahí descuidado. Así que vimos la oportunidad y nos funcionó. Y así fue como nació nuestra tienda Ultra y nuestra marca Ultra. Nos fue muy bien. Vendimos muchas cantidades de este calzado, en particular el que ven ahí en la foto. Nos fue muy, muy bien. Pero seguíamos anotando todo en una hojita. Acá nos vimos a la necesidad, por el aumento de pedidos, de empezar a anotarlo en un Excel. Aunque al principio todavía nuestra desorganización era grande y primero anotábamos en el papelito, que era lo que estábamos acostumbrados, y ya luego la trasladábamos al Excel, que no es tan confiable porque mucha información se perdía. Pero bueno, aún así, lo que hacíamos era muy bueno y vendíamos hasta 6 millones de pesos al mes. Un negocio que nos daba 6 millones de pesos al mes después de invertir 1 millón de pesos en publicidad. Era muy bueno. Y acá ya estábamos un poquito mejor organizados. Éramos 3 personas. Ahora ya estaba la que hoy es mi esposa, ¿sí? Estaba mi padre todavía y estaba yo. Cada uno aportaba desde su conocimiento a la misma tienda y aportaba la gestión. ¿Qué pasa? Que cada uno se podía llevar hasta 2 millones de pesos al mes. Fue muy buen negocio porque incluso esta tienda llegó a pagar nuestro matrimonio y nuestra luna de miel también. Entonces era muy buen negocio. Y nos sobraba 1 millón de pesos para invertir. Pero como no teníamos tan buena educación financiera, que era lo que pasaba, que ese millón, que ese dinero al final se iba. ¿Por qué? Porque no quedaba un colchón financiero como el que vimos hace un momento. Entonces, ese dinero al final salía de la tienda y empezaba a desangrarse, aunque el negocio pintaba muy bien, y así pasó 1 año y medio. Pero con poca educación financiera, empezamos a desangrar la tienda y a poco. Una vez dijimos, vamos a hacer un colchón financiero, ¿sí? Entonces, nos vamos a bajar el salario, no 2 millones, no. Vamos a ponernos menos y ese restante que queda lo vamos a meter en un bolsillo. Pero, como no supimos administrar el dinero, de ese bolsillo sacábamos dinero cada que queríamos, cada que necesitábamos pagar alguna deuda. Mi consejo, no pagues deudas grandes con tu negocio hasta que no sea lo suficientemente rentable como para que este colchón financiero tenga por lo menos de unos 5 a 10 millones de pesos. Así ya tienes como dejar dinero allí y pagar lo que necesitas. No desangres tu tienda, no lo hagas. Y ese es un consejo que te doy con mucho cariño, en especial si estás volviendo a retomar tu negocio de dropshipping. No desangres tu tienda. No lo veas como la salvación por ahora. Haz de cuenta que ese dinero nunca existió, al menos durante un tiempo. Así vas a asegurar un buen colchón financiero y unas buenas finanzas saludables para tu tienda. Y esa es mi enseñanza número 3, que es la que quiero que te lleves hoy. Sé consciente de lo que tienes y no gastes todo tu dinero. Haz cuenta en el papel y no en tu mente. Era un error muy grande que cometíamos. Decíamos, sí, por allá yo tengo 2 millones en un bolsillo. Entonces, sí, gastemos, se puede comprar eso. Igual todavía quedan 2 millones. Pero al final de mes íbamos a ver y no quedaban 2 millones, quedaba mucho menos, porque como todo estaba en nuestra mente, no estaba anotado, no sabíamos en realidad qué teníamos y no teníamos la cifra real en nuestra mente, sino la que nuestra propia mente quería darnos.
que era esos 2 millones. Entonces, haz cuentas y anótalas en el papel, no en tu mente, ¿sí? Muchas veces, y esto lo digo con mucho cariño, en las asesorías, cuando le pregunto a un estudiante, he visto, cuando le pregunto de pronto, bueno, ¿cuánto dinero has ganado? He visto que empiezan a titubear y dicen, como 200.000, creo. Le hago preguntas como, ¿cuántas ventas haces al día? Y me responden a veces 3, a veces una. Yo creo que lo más que he vendido por ahí son 4. Son cifras que tienen en su mente, pero que no están anotadas en ningún lado. Y eso, muchachos, deberían de anotarlo para que de verdad, cuando alguien les diga cuánto estás vendiendo, sepas cuánto ganas y cuánto vendes, cuánto haces en un mes. Ese es mi consejo, porque así sabrás cuánto de ese dinero gastar y cuánto de ese dinero invertir. Si no, vas o a gastarlo todo o a invertirlo todo o a malgastarlo, ¿cierto? Entonces, por eso, mi consejo número 3 es que seas muy consciente de lo que tienes y que no gastes todo tu dinero. Anótalo, anota todo lo que pase con tu negocio, porque de esa manera entenderás si de verdad sirve o mejor te pones a hacer otra cosa. Bueno, la cosa iba mejorando, teníamos buenos números, pero poco dinero. Y así fue como nos sucedió. Vendimos hasta 12 pares diarios y en fechas especiales, como en noviembre, que hacíamos la promoción de los días negros o el Black Friday, ¿sí? De pronto, incluso hasta en octubre, o en Amor y Amistad, también nos inventábamos promociones. Podíamos llegar a vender hasta 50 pares diarios. Pero lo que no sabíamos era cuál era nuestro CPA, o sea, nuestro costo por adquisición de cliente, es decir, cuánto me costaba a mí realmente vender un par. No sabíamos bien porque no lo anotábamos. Tampoco conocíamos cuál era el retorno de nuestra inversión. Ojo, no era lo que gastábamos en publicidad versus lo que ganábamos, no. Era toda nuestra operación, todo lo que sacábamos para nuestros gastos, todo eso, toda esa inversión, cuántos pesos retornaba a nosotros. Eso no lo sabíamos. Y si hubiéramos sabido eso en su momento, hubiéramos tomado mejores decisiones, como a la hora de hacer estas promociones, que sí vendíamos mucho, pero tal vez ganábamos poquito por el margen de utilidad. No lo teníamos tan presente. Con tal de que ganáramos y vendiéramos mucho y al final se viera la plata, para nosotros estaba bien. Y adivinen qué, seguíamos anotando en nuestra libretica y en nuestro cartoncito de Boston. La verdad es que lo único que nos faltaba era colocarnos el lapicerito en la oreja, como tendere de bar, no más. Y eso no es bueno para las finanzas. Entonces, sí, teníamos buenos números, pero no teníamos tan buen dinero en la práctica. Y ese es un error muy, muy común que veo tanto en estudiantes experimentados como en los más novatos. Tener sus cuentas en la mente y decir, sí, yo vendo, pero no saber de verdad si está siendo rentable. Porque acá entran a jugar varios datos, como por ejemplo tu margen de utilidad, tu porcentaje de devolución, el gasto que estás haciendo publicitario en Facebook, cuántas campañas tienes activas, cuánto te demoras en vender un producto. Todo eso debes de tenerlo en cuenta y la única manera es empezando por acá, como les mostré anteriormente, es anotándolo, así como está en esta pestaña. Chicos, fácilmente, sin hacer nada más, si tú anotas todo así, puedes entender de qué fecha, por ejemplo, en agosto, ¿cierto? Puedes venir acá y sumar todo lo que has vendido, filtrar esto por devoluciones y sumar todo lo que te han devuelto en dinero.
hacer las sumas, hacer las cuentas y ver si sí está siendo rentable o no. Fácilmente, solo con anotarlo, sin hacer fórmulas, sin hacer cosas complicadas. Solo con anotarlo ya puedes conocer ese estado financiero del negocio, que a veces nos olvidamos y nos centramos más en la campaña, en que tenga buenas conversaciones, en que tenga buenos números y no nos centramos en la parte financiera del negocio. Si yo hubiera sabido eso en ese momento, créanme que hubiera tomado mejores decisiones acá. Tal vez las promociones las hubiéramos estructurado mucho mejor, las hubiéramos creado más bien en paquetes y no por calzado o por par vendido. De pronto la hubiéramos estructurado y lo hubiéramos pensado más y hubiéramos ganado mejor. Pero como no sabíamos, entonces por eso, aunque teníamos buenos números, al final teníamos poco dinero. Y aquí va mi enseñanza número 4 que quiero que te lleves hoy. Anota tus números. Aprende a conocer cuándo una tienda de dropshipping es rentable o no, más allá de si vendo o no. Y mucho ojo porque esto es muy interesante. El que estés vendiendo no significa necesariamente que ganas mucho, pero la única forma de saber que ganas mucho es si sabes cuánto has vendido realmente en un mes. Y todo eso es anotándolo desde un principio. Entonces, anota todos tus números y aprende por medio de estas capacitaciones, por medio de la comunidad NDC. También puedes buscar información externa si es lo que quieres. Pero aquí, en esta comunidad, aprende a conocer todos los números, cuándo es una tienda de dropshipping es rentable y cuándo no. Si yo hubiera sabido eso, hubiera entendido que mi tienda no me era tan rentable y tal vez hubiera o negociado mejor el precio del producto con mi proveedor, tal vez buscar un producto mejor, ¿sí? O estructurar algo distinto. Entonces, aprende a conocer cuándo una tienda de dropshipping es rentable y cuándo no. No te preocupes si en este momento no lo sabes. En futuras capacitaciones, incluso podemos empezar desde esta misma semana, en la próxima clase, incluso, puedes empezar a aprender cómo reconocer cuando tu tienda es rentable o no basado en números. ¿Por qué? Porque esto es muy importante saberlo desde el principio. Más que saber hacer una campaña en Facebook, más que saber qué es el CTR, cuánto te está cobrando Facebook, qué son el costo de 1000 impresiones, más que saber esas cositas, lo más importante es también conocer tu sistema financiero y a partir de ahí entender, bueno, sí, mi campaña está bien, pero ¿y mi negocio cómo estará? Y si lo haces desde un principio, créeme que más adelante, cuando tu negocio crezca, vas a tomar muy buenas decisiones, porque vas a saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Esto a mí me lo enseñó la experiencia, pero a ti te lo estoy enseñando yo y es lo que yo quiero que te lleves hoy. Anota tus números y aprende eso, cómo reconocer si tu tienda es rentable o no. Listo, chicos, quiero que en este punto me reacciones ahí en el chat o me hables por medio del chat de Meet o me mandes una reacción si crees que lo que hemos visto hasta ahora te va a servir en tu tienda, si te ha gustado todo lo que hemos visto, si has entendido todo lo que hemos analizado hasta hoy. Bueno, veo que a muchos les está gustando. Listo, entonces vamos a seguir. Sigamos por acá y resulta que todo ese ejercicio iba a llegar a algo inevitable y era a la quiebra. Resulta que nos quebramos. Llegó el momento en el que el negocio se volvió insostenible, en el que ya no teníamos dinero para invertir más en publicidad, en el que lo poquito que daba el negocio había salido y no lo habíamos gastado. Como dicen por ahí, me lo gasté en cositas. Fui a la tienda y me compré bobadas. Ya no lo habíamos gastado, ya no teníamos nada y ya no teníamos ahorros para operar.
Así que tuvimos que cerrar nuestra tienda por un tiempo y pausar las campañas. Yo tuve que buscar trabajo en otros lados, ¿sí? Ya desde mi profesión como diseñador gráfico. Mi padre también y mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, también lo tuvo que hacer. Una tienda que nos estaba dejando, como vimos por aquí, una tienda que nos estaba dejando, como analizamos por acá, que nos estaba dejando ya 2 millones al mes a cada uno, es decir, que estaba dando por ahí unos 6 millones al mes más o menos de ganancia. Una tienda que nos estaba dejando eso, lastimosamente, en cuestión de un año, quebró. Y fue por el mal manejo financiero y por no anotar bien las cosas en una sencilla tabla de Excel o en un CRM o en un software que me ayude a mirar bien qué es, en qué estado está mi negocio. Pero bueno, eso nos llevó a nuestra enseñanza número 5, ¿sí? Y es lo que aprendimos y lo que seguimos aplicando hasta el día de hoy, que es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. A un negocio no solamente debes sacarle dinero y ya, también debes estar pendiente de toda la demás operación. Tienes que estar pendiente de tus números, de hacer una buena gestión operativa, que ya vamos a hablar qué es eso, de estar pendiente de las novedades y hacer que el cliente reciba su producto. Esto es muy importante. No debes gastar todo el dinero, sino invertirlo y ser organizados, muy organizados, como si fueras una empresa real y constituida, como si tu empresa ya existiera en Cámara de Comercio, como si ya tuvieras, como si ya estuviera registrada, ¿sí? Trata tu negocio como un negocio real. No te emociones, maneja la emoción. Si estás empezando a ganar dinero, muy bien, felicitaciones, pero cálmate. No te emociones con ese dinero todavía. Maneja la emoción y piensa con cabeza fría. Decide bien qué debes hacer. Si no estás seguro, consulta a otras personas que tengan más experiencia o pregúntale a la persona con la que estás haciendo este negocio. No temas en buscar información financiera sobre cómo invertir mejor. No salgas como loquito a gastar todo el dinero que tienes y a comprar y comprar y comprar. No, todavía no. Eso en un par de meses lo podrás hacer. Y créeme que vas a vivir muy cómodamente de este negocio si todavía te calmas y reinviertes ese dinero y estás pendiente de las demás circunstancias de tu negocio, aparte de solamente vender y ya. Eso es lo que quiero que también entiendas hoy. Si estás empezando a recibir dinero, cálmate y espera, analiza bien qué es lo que vas a hacer con ese dinero. Bueno, listo, ya entendíamos esto. Y bueno, nos quebramos. ¿Qué más le vamos a hacer? Pero decidimos volver a arrancar, porque aún así, pues no nos dábamos por vencidos, ¿sí? Y queríamos en realidad crear un negocio rentable, es que ya nos estaba dando dinero, ¿por qué abandonarlo? ¿Sí? Así que empezamos con 300.000 pesos. Eso era lo que nos quedó realmente, un dinero que sacamos muy a fuerza de lidia, debo decírtelo, porque ya no teníamos nada. Así que empezamos con 300.000 pesos, era lo que nos había quedado. Y hicimos una primera campaña, que fue vender un labial 5 en 1, el que están viendo acá. Lo encontramos en Dropi y era un labial bastante chévere porque eran 5 tonos en el mismo labial. En su momento no lo habíamos visto en ningún lugar. Ya ahora te lo encuentras en todo lado, pero en su momento no lo habíamos visto todavía en ningún lugar. Entonces era muy buen producto, era un producto machete, ¿para qué? Entonces lo encontramos y lo empezamos a vender. Ya habíamos aprendido un poco y en esta ocasión, tanto mi esposa como mi padre, ya habíamos aprendido un poco de
experiencia pasada, y esta vez sí empezamos a anotar todo. Esta vez sí anotamos todo. Empezamos a organizarnos en un Excel. Y en ese Excel nos enfocamos más que en vender, en hacer una buena gestión con nuestros clientes. Entonces anotábamos en un Excel todos los datos de los clientes, el estado en el que estaba cada pedido, si el pedido estaba despachado, si el pedido había sido generado, si estaba en tránsito nacional, si el pedido ya había llegado a la ciudad y estaba en reparto o si había sido entregado. Incluso hasta anotábamos cuando Dropping no lo pagaba. O sea, es decir, pedidos que ya habían sido entregados, pero la transportadora todavía no le había cambiado de estado y necesitábamos que lo pagáramos. Anotar todo eso hizo que nuestra gestión con poco dinero aumentara la ganancia, porque de esa forma optimizábamos cada proceso y cada etapa de lo que pasaba con nuestras ventas. Al final nuestras novedades disminuyeron mucho y nuestra tasa de evolución también disminuyó mucho porque nos comunicábamos con nuestro cliente constantemente. Le decíamos al cliente que su pedido estaba a punto de llegar y eso hacía que estuviera más dispuesto a recogerlo o a ir por él a una oficina de Interrapidísimo si era el caso. Nuestro porcentaje de novedades disminuyó. Con los 300.000 pesos supimos invertirlos bien a partir de lo que ya habíamos aprendido. Mirábamos cuánto ganábamos y ahí sí nos asignamos un sueldo desde el principio para dejar un dinero para volver a invertirlo en más campañas, ya sea de este producto o de otro producto cuando este se agotara. Aprendimos que muchos de los productos de dropshipping tienden a ser muy estacionales y que cuando los importadores lo ven en internet en tendencia, ya lo traen para todo el mundo y ahí es cuando deja de ser tendencia. Entonces nos preparábamos para eso investigando nuevos productos. Ya teníamos en la mira otros 2 o 3 y como guardábamos dinero para reinvertir, teníamos dinero para crear nuevas campañas para ese producto antes de que este se agotara. Y como teníamos una buena gestión de seguimiento, ya que sabíamos en el estado en el que estaba cada pedido, entonces esas disminuciones bajaban mucho. Bueno, todo eso dio frutos al final. Y pudimos hacer unos 5 millones de ventas con este labial en 2 meses y una ganancia en 2 meses de 2 millones libres de publicidad después de pagar nuestra publicidad. ¿Qué hicimos con ese dinero? Bueno, lo reinvertimos y creamos nuestra marca propia. Ya más organizados, con la ganancia anterior, creamos una marca de calzado de dotación y nos asignamos un sueldo mayor y unos gastos de la tienda a cada rublo. Ahora la tienda tenía la capacidad de pagar 3 sueldos en su momento y además de eso de pagar varios ítems dentro de nuestro hogar o del mismo espacio que utilizaba la tienda. Cada uno de estos ítems sumaba este valor y al final nos quedaba más dinero para seguir reinvirtiendo en nuestro negocio. Exponencialmente, de tener un sueldo en un inicio de más o menos unos 300.000 pesos, pudimos ir creciendo hasta tener las cifras que puedes ver ahí, que en este momento son incluso más altas. Y pudimos tener una ganancia neta mucho mayor. Construimos esta marca que se llama KRBJ con este calzado que ves ahí en pantalla. Ha gustado demasiado y la gente lo sigue pidiendo, logrando poder hacer tratos al por mayor y llegando a ciudades que sería imposible llegar si no fuera por la publicidad, tan alejadas como el Carmen de Atrato, como los Llanos Orientales, como Quibdó, ¿cierto? Ciudades que sin la publicidad no podríamos llegar. Ya más organizados y con cada una de las enseñanzas que el día de hoy te estoy compartiendo desde mi experiencia, pudimos llegar a buenos números.
Ahora ya facturamos más de 100 millones de pesos en este año, entre el año pasado y este año. Ya hemos facturado más de 100 millones de pesos, con ganancias netas de más de 50 millones en 6 meses, un CPA de 6.000 pesos y un ROI de 800%. Cifras muy buenas que revelan que por cada cliente me cuesta 6.000 pesos adquirirlo, cuando estoy ganando en promedio unos 43.000 pesos. Entonces, invierto 6.000 para ganar 40.000, eso es muy buen dato, pero yo lo sé porque empecé a notarlo todo. Y un ROI de 800%, cuando el ROI normal de cualquier negocio en Internet puede ser de entre un 50 o un 30%, y eso es un ROI muy bueno, y nosotros tenemos un ROI muy superior a cualquier otro negocio, lo cual nos da un buen indicador de la salud financiera de la tienda y de la marca como tal. Pero todo esto lo pudimos entender una vez que empezamos a anotarlo todo. Empezamos a organizarnos y ver esto como un negocio real. Y eso tú lo puedes hacer desde ya. Si estás arrancando en esto de dropshipping, puedes empezar a anotar esos datos diarios y empezar a ver y proyectar tus ganancias futuras. Y si estás relanzando tu negocio, porque tal vez te quebraste o porque tal vez pasaron cosas en tu vida que te obligó a pausarlo por un momento, te invito para que empieces de esta manera. Tal vez ya sabes cómo hacer campañas, tal vez ya sabes cómo entender si la campaña va bien y si no, pues repásalo. Pero eso es solamente una parte. Siento que la parte más importante está acá, en los números y en tu ejercicio como tienda que hagas, porque eso es lo que de verdad te va a decir si eres rentable o no. Y aquí va mi enseñanza número 6 y mi última enseñanza. Empezar de nuevo no es fácil para nadie, pero si lo haces tendrás enormes recompensas. Aprende de los errores que cometiste antes que te hicieron pausar tu negocio. Tal vez fue que dedicaste tiempo a otras cosas y no le dedicaste suficiente tiempo al dropshipping. De pronto tienes que organizar mejor tu tiempo personal para disponer de algo de tiempo para dedicarle a este negocio. Tal vez te gastaste todo el dinero. Aprende de eso. Sé resiliente. No te rindas ante las dificultades. Sé inteligente y escucha no solo a los mentores que vas a ver en este espacio, sino a todos los demás que puedas encontrar en Internet. Aprende mucho, aprende y absorbe ese conocimiento. Esto, muchachos, es un negocio real, altamente rentable, y así es como deben verlo desde un principio y tratarlo como tal. ¿Sí? Si yo también pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Así que haz tu negocio de los shipping ganador sin rendirte. Y esa es mi invitación el día de hoy. Empieza a verlo como un negocio real y anótalo todo. No tienes que ser no tienes que tener la super plantilla de Excel o el super programa para hacerlo, no. Simplemente anota todo, empieza con eso. Y luego entiende qué son los datos que necesitas saber de tu negocio para ver si eso es rentable o no. Y sácalos con los datos que ya has anotado y empieza a hacer inversiones inteligentes con el dinero, poco o mucho que vas ganando en este negocio. Y así vas a tener eso, un negocio de dropshipping ganador. Bueno, chicos, eso era lo que íbamos a ver hoy. Espero que les haya gustado. También es un poco como desde la experiencia, ¿sí? Pero espero que de verdad les sirva los consejos, que les sirva para que puedan aplicarlos y les funcione mejor el negocio a ustedes. Listo, vamos a detener la grabación.